Ok. Bueno, entonces, dentro de la validación de datos, ahora vamos al mensaje de entrada. Y en este mensaje de entrada nosotros vamos a hacer que desde un principio que se posicione la persona en la celda, le esté dando una pequeña guía u orientación de qué tipo de dato debe introducir, ¿no? En este caso le vamos a poner eh, ayuda. Este campo solo acepta edades entre 18 y 100, le vamos a poner. Me faltó. Y entonces miren, automáticamente cuando yo me posiciono en uno de los campos, en este caso en este, bueno, nada más lo aplico a este. Vamos a verlo de nuevo. Tengo que ok, aquí tenemos que darle esto es bien importante. Cuando nosotros hagamos una modificación, ¿sí? Hay que validar o hacer clic en esta pequeña casilla de verificación para que lo aplique a toda la columna, porque si no lo hacemos solamente lo va a aplicar a la celda en la que me encuentro posicionado. Entonces si yo hago clic aquí en este cuadrito de validación, va a aplicar para toda la columna, ¿sale? Es importante. Entonces pues vamos a hacer clic aquí y ahora sí ya lo va a aplicar para todas, ¿no? Bueno, entonces en este caso como pueden ver, ahora me indica, antes de que yo meta el dato, que el dato que yo voy a introducir debe ser o debe tener, o es un campo que va a aceptar solamente edades que van a estar en un rango entre 18 y 100. Entonces de entrada esto ya me evita que yo que tenga un error al momento de la captura, ¿no? Bueno, 23. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue hacer la validación para datos, en este caso de tipo entero, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el campo número de hijos y ahorita pasamos al campo estado civil, ¿no? Entonces aquí en el número de hijos también vamos a seleccionar toda la ventana, excluimos el rótulo de hijos y nos vamos a validación de datos. Bueno, los datos que vamos a introducir en número de hijos, pues también qué tipo de datos son datos de tipo entero también, ¿sí? Ya que solamente tenemos 1, 2, 3 o 0 hijos en caso de que no tengamos, pero va a ser en un rango de ese, vamos a decir que entre esos valores, ¿no? No puedo decir 1.5 ni 2.4. Entonces, por lo tanto, el tipo de dato también tiene que ser entero y no decimal, porque aquí me aparece también tipo decimal, ¿no? A menos que pusiera altura, entonces sí tendría que seleccionar aquí que sería un dato de tipo decimal, que no lo pusimos, pero bueno, vamos a ver si no da tiempo de ponerlo. Entonces los números de hijos que puede tener cada una de estas personas son datos de tipo entero. Igual vamos a indicar un rango. En este caso vamos a poner sí desde 0, porque puede que no tenga hijos, número de hijos 0. Si soy soltero, porque tal lo vamos a cuadrar con el estado civil. Vamos a poner un máximo de 10 hijos, creo que se me hace mucho, pero vamos a poner ese rango, ¿no? Entonces todos los datos que yo capture aquí van a estar en un valor entre 0 y 10. Entonces si yo por alguna razón llegara a poner un valor que no está dentro de estos criterios, pues me va a indicar automáticamente Excel. ¿Okay? Le damos a aceptar. Entonces por ejemplo aquí le damos que tiene 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, 0 hijos, y aquí le pongo -1, ahí ya me marca el error, ya me dice qué pasó, estás fuera del rango. El max solamente tú puedes poner un número entre 0 y 10 hijos, ¿no? Entonces bueno, así evitamos nosotros los errores de captura y evitamos tener que estar depurando más adelante esa información. Desde un principio, cuando se está capturando, nosotros podemos validar e indicar el tipo de dato que se va a capturar dentro de nuestra base de datos para evitar que vaya con errores nuestra información principalmente. Entonces aquí corregimos, ¿no? O si yo quisiera poner 2.5 hijos, incluso puse 2.5, pues tampoco, ¿no? Es un dato inválido. Tienen que ser números enteros.
Entonces, o si pusiera 12 hijos en este caso, también me va a marcar que estoy fuera del rango, ya que solamente le di entre 10 y 12. Para eso tendría que hacer lo mismo que hice aquí en edad. Puede que haya una persona que tenga más de 10 hijos, que ya no se da tan común. Eso ya se daba más antes en nuestras abuelas, ¿no? Si tenían muchos hijos. Pero bueno, ¿cómo le hacemos? Pues si tal vez hay alguna persona que sí tiene más de 10 hijos, bueno, tendría que modificar yo aquí, y en lugar de poner detener, cambio a advertencia, y le vamos a poner otra vez ahí precaución, o ojo, solo acepta números entre 0 y 10. ¿Sí? Algo pasa. A ver, déjenme checar. Hay que darle. Queremos que sí. Entre 0 y 10. Hay que siempre marcar esta casilla de verificación para que afecte toda la columna. No se les olvide esta parte. Y bueno, entonces aquí sí, supongamos que pongo que esta persona tiene 14 hijos. Ok, ya me sale el mensaje personalizado donde me dice solo acepta números entre 0 y 10. ¿Qué quieres hacer? Pues la señora Elvia tiene 14 hijos, es un dato correcto, que a lo mejor está fuera del rango o es un caso menos común, pero es correcto. Entonces aquí le voy a dar que sí, y bueno, ya de esa manera sí me va a permitir que introduzca ese valor, ¿no? Pero solamente de esa manera. De la otra forma, pues es más estricto y no me va a permitir meter valores que estén por arriba de 14 o por abajo de 0, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es el estado civil. Miren, en el estado civil, pues sabemos que hay, bueno, comúnmente 4 estados, que es soltero, casado, viudo y divorciado, vamos a decir, que por ahí hay otras extra, que es unión libre, etcétera, ¿no? Que ya, esas ya no sé si son formales, pero las 4 formales son soltero, casado, viudo y divorciado, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a capturar esos datos, pero también vamos a hacer una cierta validación. Fíjense, lo que estoy haciendo aquí es que en el caso de la edad, en el caso de los hijos y ahora en el estado civil, los datos que nosotros capturemos no sean incorrectos, o sea, que no esté metiendo datos erróneos, información errónea dentro de esta captura o dentro de esta base de datos. Porque tarde que temprano esos errores van a saltar y nos van a llamar la atención. Pues más vale que de una vez nosotros hagamos una validación en los campos y se eviten esos errores. De esta manera nosotros vamos a evitar errores en la edad, en el número de hijos o incluso en el estado civil, ¿sí? E incluso, por ejemplo, la edad, aquí por ejemplo, en lugar de poner un número, yo pude haber puesto 3. ¿Sí? Hay alguna persona que se confundió y vio un número de hijos y en lugar de poner un número puso letra. En este caso tampoco me la va a aceptar, ¿sí? Tengo que poner con número, entonces aquí puede ser también. Entonces de esa manera yo no estoy aceptando datos de tipo texto o cadena, solo datos numéricos, ¿sí? Entonces bueno, ya corrijo y desde ahí ya vamos entregando toda la información de manera correcta, sin errores, ¿no? Bueno, vamos al estado civil. En el estado civil vamos a nosotros hacer una validación. Aquí, bueno, vamos primero a... miren, aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Aquí tengo yo mis 4 estados. Soltero, casado, viudo y divorciado. Son los datos que yo voy a tomar para hacer mi validación. Aquí, 19. Estamos aquí. Bien, seleccionamos nuevamente la columna, excluimos la etiqueta estado civil, nos vamos nuevamente a validación de datos, nos vamos a validación, el primero, y bueno, ahora el tipo de dato que vamos a trabajar aquí, pues va a ser de tipo texto, vamos a decir, pero vamos a ser más específicos para que los datos que se capturen aquí solamente estén en esos 4 y no hagamos una revoltura, que alguien vaya a estar metiendo ahí unión libre o dejado u otra cosa, ¿no? Solamente tiene que poner soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces ya estamos también esos datos que se están capturando, dándoles
vamos a decir que un estrato específico, ¿sí? Bueno, aquí entonces para poder manejar solamente esos 4 estados, nosotros vamos a utilizar la opción de lista, o sea que vamos a hacer la validación de esa columna, los datos que se capturen en esa columna por medio de una lista, ¿sí? Y aquí viene el origen, o sea, de dónde, qué datos son los que vas tú, como pueden ver aquí, ¿sí? Esto lo que me indica es de dónde yo voy a tomar mi información, ¿sí? Y mi información pues ya vimos que la vamos a tomar de esos 4 estados, soltero, casado, viudo y divorciado, ¿no? Bueno, damos clic aquí y lo que hacemos es que puede estar dentro de esta misma hoja o puede estar en otra hoja. Ahorita yo lo puse en otra hoja, entonces me voy a la hoja donde se encuentran esos 4 estados y simplemente lo seleccionamos, como pueden ver ahí aparece punteado, ¿no? Y me aparece aquí el rango de los datos de A1 hasta A4. Le damos aquí, ¿sí? Y le damos aceptar, simplemente, ok. Ahora me va a desplegar una lista con esos 4 estados. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono aquí en Alejandra Jiménez, le damos clic aquí en la flechita y me van a aparecer los estados, solo y exclusivamente los estados que podemos capturar. Entonces no vamos a hacer una revoltura de meter cosas que no debemos. Entonces aquí es casado, digamos que aquí este es soltero, bueno, soltero y con 2 hijos, bueno, puede ser. Así, entonces cada campo ahora me va a pedir o me va a dejar introducir solamente esos 4 valores: soltero, casado, viudo o divorciado. Entonces ya estoy haciendo mi base de datos más precisa, más compleja, porque ya estoy evitando errores al validar datos y estoy evitando que, por ejemplo, aquí metan un dato que no debe ir, simplemente que vamos a decir que se abstenga a esos 4 estados, ¿sí? Él no puede capturar de alguna otra forma, la única forma que puede hacer es introducir uno de estos 4, ¿no? Pues con eso evito que me vaya a poner algún valor que no vaya a ser correcto, ¿no? En este caso el estado civil, que a lo mejor no afecta mucho, pero qué tal, por ejemplo, no sé, si son empleados, a lo mejor el área o el nivel del empleado, entonces eso puede ser más importante, ¿no? Que no te pongan algo que no se debe o que se apeguen simplemente a los valores o a los estados que aparecen aquí. Entonces aquí lo que vimos, jóvenes, pues fue de que ya vimos cómo crear la base de datos, cómo filtrarla, cómo crear un filtro avanzado. Y aquí estamos viendo cómo validar datos, que es una parte muy, muy importante. De hecho, esto se tiene que hacer desde un principio antes de empezar a capturar. Porque como vimos, los datos que ya están capturados no los corrige automáticamente Excel. ¿Sí? Solamente a partir de esta versión, si tienen un Office, un Excel más antiguo que este del 2010, 2007, 2006, no nos aparece los errores aquí, que no nos marca los errores, como lo vimos, que nos marcaba con un círculo rojo los errores en los datos de validación. No lo hace, esto es a partir de la versión 2010. De 2010 en adelante ya tenemos esta opción de que si yo quiero validar un archivo o una base de datos de registros que puede ser que estén erróneos, bueno, tengo esta opción de que me indique cuáles son y corregirlos, ¿no? Pero eso va a depender del tamaño de la base de datos. Como les dije, hay base de datos como esta que es pequeña y puede haber base de datos pues muy grandes, ¿no? Donde ya puede ser más complicado. Entonces esto se hace desde un principio, la validación. Igual en los lenguajes donde se crean las bases de datos, esto es lo primero que se hace. No te permite hacer otra cosa, ni siquiera capturar, si no haces primero la validación. O sea, si no le indicas qué tipo de dato vas a manejar, si va a ser un tipo entero, si va a ser un tipo decimal, si va a ser un tipo cadena, ¿sí? Un tipo fecha. Si no lo haces desde un principio, no te deja capturar nada. Entonces esto es lo primero que se hace. Eso para que al momento que tú ya empieces a capturar, pues tu información sea capturada de forma correcta, ¿sí?
Pues aquí, por ejemplo, pude haber puesto un campo que diga teléfono. El teléfono sabemos que son números. Y si yo por alguna razón me equivoco y en lugar del número pongo alguna letra o algún texto, pues aquí me estará indicando Excel que estoy metiendo un dato que no es correcto, ¿no? Un dato incorrecto. Entonces, ya se nos fue el tiempo. Pues esta es la parte de la validación, jóvenes. De todos modos, ahorita grabé el video por si les surgen dudas, pues yo sé que a lo mejor no me pueden estar al momento siguiendo, o me escuchan o lo hacen, ¿no? Les voy a subir la clase grabada para que ustedes puedan, en alguna duda que hayan tenido, repasar, ¿no? Y puedan realizar, bueno, les voy a dejar una práctica donde ustedes van a validar los campos, ¿sí? Yo les voy a dar qué tipo de, bueno, les voy a dar aquí los rótulos, qué va a ser, sin nombre, edad, teléfono, fecha, etcétera. Entonces ustedes, dependiendo el tipo de dato que vamos a introducir, ustedes lo van a validar, si va a ser de tipo entero, si va a ser de tipo decimal, si va a ser, a lo mejor pueden ser un tipo lista como el que acabamos de ver, si van a poner, aquí tenemos los datos, ¿no? Si va a ser un tipo fecha o un tipo texto, etcétera. Ustedes van a indicar aquí qué tipo de dato es el que yo tengo que seleccionar para que la información que se capture sea la correcta, ¿no? Y si me llego a equivocar, que Excel me lo indique y no me permita que yo esté llenando con información errónea mi base de datos. ¿Sale, jóvenes? No sé si hubo alguna duda, comentario, sugerencia. Grabé las clases porque, como les digo, hay veces que no es lo mismo estar en clase donde ustedes van siguiendo una pantalla y yo los iba viendo, iba incluso a sus lugares y les apoyaba si tenían un error. Ahorita pues ya no tenemos esa facilidad, entonces lo que voy a hacer es dejarles la clase grabada para que ustedes se empiecen a guiar con de esa forma.